Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, vamos a estar platicando con el ex vocero de la Contra y ex embajador de Nicaragua, Bosco Matamoros. Él está en Washington, está ya desde hace ya un poco más de un mes. Tiene que estar en Washington. Y esta semana él iba a tener una serie de reuniones con miembros del staff de senadores y congresistas y con gente del Departamento de Estado. Pues vamos a actualizarnos alrededor de la realidad de lo que está pasando en Washington con Nicaragua. Vamos a preguntarle sobre el rumor o la noticia que dio a conocer ayer a través de los medios electrónicos Guillermo Miranda, donde señala que el señor Roberto Argüello, con la firma de cabildeador de Roberto Argüello, violó unos procedimientos, unos reglamentos éticos en Washington que lo tiene en serios problemas a la hora de las declaraciones que dio sobre el senador Marco Rubio. Vamos a preguntarle a él cómo va ese proceso, si existe realmente eso, si qué es lo que se sabe alrededor de eso y qué impacto podrá tener, negativo o positivo, alrededor del cabildeo que estaba haciendo Roberto Argüello y que están haciendo otros sectores como el señor Carlos Pelas y Abcham en los Estados Unidos. Hablando de Abcham, se ha generado una enorme controversia alrededor de la decisión del secretario ejecutivo o el director ejecutivo de Abcham, Abel Ramírez, de apelar la sentencia de acusación que él tiene por injuria y calumnia contra el señor César Zamora. Esto tiene dividido a la Junta Directiva, lo cual 8 miembros pidieron su destitución, pero el resto, incluyendo 4 expresidentes, y tengo entendido que hasta la Embajada Americana salió a respaldar a Abel Ramírez. Lo que se llegó a un consenso de que se le permitiera como permiso de personal, para que se le diera un permiso personal con goce de salario, mientras resuelve la querella que tiene en los juzgados, o que va a tener en los juzgados, con el señor César Zamora. También se habla, el rumor que hay alrededor de esto es que ya quieren a Abel asumir un rol más protagónico en la oposición aquí en este país y que probablemente al fin y al cabo termine renunciando a Abcham y pase a asumir la presidencia que hace poco asumió el Charito García, y veremos a Abel Ramírez como presidente de Hagamos Democracia con el apoyo de la ayuda económica de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla eso que está sucediendo ahí. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros, vía Skype desde Washington. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazo y Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Por nuestra dignidad, Por nuestros derechos. juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ver reglamento en página web.
Si no te gusta cómo se administran los recursos de tu alcaldía, si has perdido la fe en la clase política que te representa, si no te convencen los candidatos de siempre, ahora sí hay por quién votar. La honestidad de los candidatos de Ciudadanos por la Libertad abre la esperanza. Mauricio Díaz y Marcia Sobalbarro son honestos y capaces. Merecen mi voto para gobernar Managua con transparencia y eficiencia. La casilla 15 es la esperanza. Pensa tu voto y vota con el corazón en la casilla 15. Ciudadanos por la Libertad, abriendo caminos de libertad. Disfruta de un mundo de experiencias salvajes, activando tu nuevo megapack de 30 córdobas que te da LTE ilimitado hasta la medianoche y redes sociales gratis sin consumir tus megas. Envía Mega 30 al 7000. Movistar, elegí todo. Tendremos miles de empleos para jóvenes bachilleres y profesionales. Como inspectores de urbanizadoras, de vialidad, oficiales mujeres y las empresas recicladoras de basura. La mitad de estos empleos para mujeres. Estas oportunidades de empleo disminuirán la adicción al alcohol y a las drogas. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casilla 4, Partido Conservador. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Este 5 de noviembre, votando todos por Máximo y Karina. Por Apli voy a votar, la alcaldía a ganar. Indeciso y sin partido, vamos todos a votar. Ya no te confundas más, porque el cambio viene ya. Votaremos en la 13, ya ninguna se parece. Vota por Apli en la casilla 13. Ya tus problemas se van a resolver. Votando todos por Máximo y Karina, casilla 13, el PLI. Buen día, amigos televidentes. Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya estamos conectados vía Skype con nuestro invitado de honor del día de hoy, el embajador Bosco Matamoros. Don Bosco, bienvenido al programa. Gusto tenerlo por aquí nuevamente. Gracias, Jaime, por invitarme nuevamente a tu programa. Espero que esto no produzca incomodidades entre algunos de tus invitados, pero estoy seguro que ellos, como yo, están disfrutando todos los días tu programa, que es seguido no solamente en Nicaragua, sino también aquí en los Estados Unidos. Y quiero repetir lo que dije la primera vez que tuve la oportunidad de ser invitado por ti por este medio, que realmente me parece que debiera de comenzar a las 9 de la mañana hora de Nicaragua para que sea a las 11 de la mañana aquí en los Estados Unidos. Y así sentirme más despejado. Bueno, ahorita no te puedes quejar porque ya son las 9 de la mañana, así que está a buena hora funcionando. Sí, en realidad de aquí en la ventana tengo una vista espléndida de un árbol cubierto de hojas doradas, cobre y amarilla, que quiere decir que el otoño está comenzando su trayectoria. Ojo, esta semana, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos la semana pasada, esta semana voy a tener una serie de reuniones con miembros y staff de diferentes senadores, departamentos de Estado y gente involucrada en la generación de política en Washington. Esta semana salió aquí en Nicaragua un reporte de la oficina de cabildeo de don Roberto Argüello, un informe donde él informaba con lujos de detalle, nombrando senadores de diferentes lugares, roles que juegan, posiciones que tienen, básicamente descartando totalmente la posibilidad
de que este año e inclusive el año que viene sea aprobada la NICAC. También salió en su informe, él reportaba de que sí, lo que el peligro que había era una lista que estaba armando el senador Marco Rubio alrededor para señalar a personajes nicaragüenses, funcionarios públicos y del sector privado, y aplicarle las mismas sanciones que se le aplicaron a funcionarios y empresarios venezolanos. Eso causó impacto también. Al día siguiente, la oficina del senador Rubio desmintió la noticia que publicada por el reporte por el señor Roberto Argüello, y se calmaron las cosas. Hoy aparece, o ayer apareció en los medios cibernéticos una noticia donde dice que la oficina de don Roberto Argüello está siendo sancionada o va a ser sancionada por haber faltado a la ética, o un código de ética que tienen todas estas oficinas cabildeadoras cuando se les da el permiso de hacer esas funciones, por haber puesto en su informe una noticia que sabía que no era verdad, como es la hechura de la lista de esa famosa lista de funcionarios para ser sancionado. ¿Cuál es la situación actual del procedimiento del NICAC y las famosas listas, que es lo que tiene muy nervioso a mucha gente en diferentes sectores? Lista que supuestamente iba a ser parte del NICAC y otras listas que se están elaborando directamente por el Departamento de Estado, supuestamente, y el Tesoro de los Estados Unidos, producto de la aprobación de otras leyes que fueron aprobadas hace un tiempo en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual, hombre? Jaime, la pregunta o el comentario pregunta que tú haces es bastante extenso. Primero, yo quiero aclarar lo siguiente. Me reuní con personas responsables de América Latina en el Senado y en la Cámara de Representantes. En ese sentido, más que entrar, digamos, en el detalle de cada uno de esos temas que tú estás señalando, quiero decirte que hay un contexto dentro del cual se está moviendo el tema de Nicaragua, así como también el tema de Venezuela. En Nicaragua tenemos que ser conscientes que hemos tomado acciones que tienen implicaciones, que tenemos relaciones como país que tienen consecuencias aquí en los Estados Unidos. Y concretamente me refiero a la relación que existe entre Nicaragua y Venezuela. La relación que es bien intrincada entre PDVSA de Venezuela y Albaniza de Nicaragua, donde esta entidad venezolana tiene una presencia no solamente financiera, sino que también tiene representante en la directiva de Albaniza. Como tú sabes, Jaime, ocurre que funcionarios de PDVSA y esa entidad también han sido objeto de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esto no solamente se limita a funcionarios de PDVSA, sino del mismo gobierno venezolano, es decir, del grupo cercano al presidente Maduro. Allí, ¿qué ocurre? Como tú sabes, este tipo de disposiciones caen bajo la jurisdicción del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia. Me decía casualmente en una de las reuniones que tuve en el Senado, de que una vez que entra dentro del marco de la ley, aquí nadie puede controlar, ningún poder. Tenemos problemas de audio. Vamos a ver si tenemos un pequeño problema de audio.
A ver si se puede, está el equipo técnico ya nuestro, alerta. Hay problema técnico. Entonces vamos a un corte, aprovechemos, vamos a un corte y regresamos con Bosco una vez que resolvamos el problema técnico. Vamos a un corte comercial. Managuas, soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una Managua limpia. Una ciudad en armonía con la naturaleza y una intensa educación ambiental. Con un apropiado plan de recolección, manejo y reciclaje de la basura. Arborizándola adecuadamente y ampliando su red de micropresas para una Managua más segura y ecoamigable. Votá por una Managua limpia y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. El éxito no llega de la noche a la mañana. Se construye a diario. Trabajando sin horario. Perdiendo el miedo. Arriesgándose. Dándole la espalda a la adversidad para ver de frente las oportunidades. El éxito es para los que piensan en grande. Porque saben que los sueños no tienen límite. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino hasta dónde querés llegar. Préstamo PYME. BDF. Simplifícate. Sabemos que has pasado tiempos difíciles. Por eso, te proponemos un cambio. Un lugar donde tus hijos no tengan que emigrar. Un lugar donde puedas edificar una familia. Un lugar donde tus sueños se hagan realidad. Un lugar llamado Nicaragua. Somos el cambio. Somos ALN. Vota en la casilla 9. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Tendremos miles de empleos para jóvenes bachilleres y profesionales. Como inspectores de urbanizadoras, de vialidad, oficiales mujeres y en las empresas recicladoras de basura. La mitad de estos empleos para mujeres. Estas oportunidades de empleo disminuirán la adicción al alcohol y a las drogas. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casilla 4, Partido Conservador. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Ya, gracias a Dios, logramos superar el problema técnico que había allá por donde Bosco. Bosco está al aire. Bueno, Jaime, sí, gracias. Mira, Jaime, como estaba comentando anteriormente, hay una relación íntima entre la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela, y Albaniza de Nicaragua. Algunos funcionarios de PDVSA, como del gobierno venezolano, han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por actos de corrupción, algunos otros por violaciones de derechos humanos. Y esto ha implicado que tome cartas en esta situación el Departamento del Tesoro. En una reunión que yo tuve en el Senado, me decía un funcionario taxativamente que una vez que entra dentro de las disposiciones de la ley, en donde en este país dice impera la ley, y todo, desde el presidente hasta el último funcionario y el último ciudadano, están sujetos a la ley. El alcance de esas investigaciones no se conocen los límites, porque son entidades completamente autónomas y operan dentro de su jurisdicción, que no son sujetas a influencias políticas de ninguna naturaleza, por una parte. Por otra parte, Jaime, aquí en el debate
porque estas no son decisiones que en este país toman a la ligera. Debemos de darnos cuenta en Nicaragua que independientemente que una ley se apruebe este año o el próximo año, hay dos consideraciones de carácter general que debemos de tomar en cuenta. Por una parte, dentro de las discusiones, los términos de referencia que aquí están usando, y eso es lo que yo he escuchado, están las disposiciones del NICA Act 1. ¿Qué cubre el NICA Act? Jaime, concretamente dicen las disposiciones dos cosas. La ley no afecta, dice, a programas de orden social, de salud pública y de los sectores vulnerables de la población. Y le pide al gobierno de Nicaragua que lleve a cabo reformas concretas en el campo institucional, elecciones transparentes, competitivas, separación de poderes. Digamos, para sintetizar un poco el tema. Por otra parte, dentro de las disposiciones de esa ley, dice que le solicita al secretario de Estado que elabore una lista de individuos o personas responsables de actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero ¿cuál es el problema más complejo que estamos enfrentando? Que esto va más allá de la ley, que es el Magnitsky Act, que es la ley Magnitsky, que fue elaborada en relación a ciudadanos rusos en ese momento, y el acto de corrupción extranjera, Foreign Corruption Act, que se llama, que son preexistentes, que ya están vigentes. Y parece que en los análisis que se hacen en Nicaragua no se dan cuenta que no solamente estamos potencialmente enfrentando el llamado NICA Act, sino también el Magnitsky Act, por una parte. Y el que se ajuste la cama. ¿Aló? Qué bien, ¿qué dice? Ahora, Bosco, hay supuestamente otras leyes que se aprobaron. Por ejemplo, la ley de aquellos países que reconocieron a Georgia y al otro estado separatista de Rusia, que también manda a sancionar a los funcionarios por actos de corrupción. Ya sea el Departamento de Estado o el Congreso a través del NICA Act, o los mismos congresistas a través de otras leyes, hay en la mesa, se está analizando en la mesa la posibilidad de sancionar a funcionarios de este gobierno y gente del sector privado que esté haciendo negocios con el gobierno en actos de corrupción, por actos de corrupción y lavado de dinero, o eso no está en la mesa de discusión. Yo quiero aclararte lo siguiente: yo no participo. ¿Aló? Sí, tal. Comentarios que he escuchado y que me han manifestado en reuniones que tuve en el Senado y en la Cámara de Representantes. Como te decía, han dicho claramente estas personas que no solamente tienen como potencial instrumento el NICA Act, sino que esas otras disposiciones que ya existen aquí en los Estados Unidos. Mira, lo que debemos de darnos cuenta es que estas no son, digamos, urbi orbi, es decir, que se aplica a todos los ciudadanos, no. Creo yo que el modelo que debiéramos de tomar en consideración y reflexionar es el que, por ejemplo, está utilizando la Unión Europea, que está focalizada a algunas personas que son responsables casualmente de esos actos de corrupción, como tú has mencionado, por ejemplo, lavado de dinero, relaciones de carácter empresarial con estas empresas que han sido sancionadas, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, con PDVSA, y otras acciones que pueden ser tipificadas como actos de corrupción. Por otra parte, Jaime, lo que a mí me llama la atención y encuentro asombroso, y en las conversaciones que, como te decía, que tuve aquí, es que me decían estos funcionarios: aquí han venido nicaragüenses, empresarios y políticos, y ninguno de ellos
viene aquí con un plan de nación. En muchos casos vienen a hablar mal de otros nicaragüenses, número uno. Y número dos, dice, lo único que les interesa a estos señores, aparentemente, es defender sus propios intereses sectoriales. Parece que no tienen ninguna preocupación, que no tienen una visión de país, porque lo único que están solicitando, dice, es que no se aplique por una parte el NICA Act porque les afecta sus intereses económicos, pero por otra parte, dice, no hay un planteamiento que le pueda dar salida a esta situación. Démonos cuenta, Jaime, yo creo que es un momento que como país debiéramos de hacer un profundo acto de reflexión. Después tocamos ese tema, para salir del tema de la famosa lista o no. Hace unas semanas, 3 semanas si no me equivoco, el representante de la Mesa de Unidad de Venezuela, de la oposición Venezuela, asignado en Washington, que está asilado en Washington, anunció en una conferencia de prensa que estaba presentando una solicitud en nombre de la oposición venezolana para que se incluyera a Albaniza en las mismas sanciones y al mismo nivel que estaba incluido a PDVSA, y que le iba a presentar supuestamente el día siguiente en Washington. Esa solicitud se presentó, si sabemos si se presentó o no sabemos si se presentó. Y lo otro... Perdón. Mira, no tengo información concreta sobre si se ha presentado una solicitud de esa naturaleza. Lo que sí te puedo decir, que tengo conocimiento de primera mano de que hay un entendimiento bien claro sobre la relación entre PDVSA y Albaniza, por una parte. Se sabe con exactitud la transferencia de recursos que hubo de Venezuela hacia Nicaragua, y se sabe de las relaciones de orden económico que han existido entre entidades y personas, digamos, empresarios nicaragüenses con Venezuela. El reporte de Roberto Argüello, que salió en Luz Pública, en uno de sus puntos dice que ve conveniente y recomendable que se mantenga ese canal de comunicación directo que hay entre el presidente Ortega y doña Rosario Murillo con el gobierno del presidente Trump. Dando a entender que hay una comunicación, que hay negociaciones directas entre el presidente Ortega y la vicepresidenta de la República y el gobierno del presidente Trump. Hay entre la información que vos y el intercambio de pláticas que vos tenés con los diferentes sectores, se sabe o se rumora o se especula de que realmente existe esa línea de negociación o ese canal de comunicación entre el presidente Ortega y el presidente Trump. Jaime, ni se sabe, ni se rumora, ni tengo ninguna información que hay una comunicación entre el presidente Ortega y el presidente Trump. No lo he escuchado en ninguna de las reuniones que he tenido. Pudiera ser que alguien tenga información que yo no he escuchado, pero te puedo decir que he tenido muchas conversaciones, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y, digamos, en los centros de pensamiento aquí en Washington. Y en ningún momento se ha aludido a que hay una conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Nicaragua. Yo creo que sería bien inteligente de parte nuestra que partamos de acciones concretas para poder decir que en base a eso, a los resultados de esas acciones, se están desarrollando coincidencias de intereses o iniciativas que son consideradas como positivas aquí en Washington, para poder decir que se está estableciendo un canal de comunicación entre los dos gobiernos.
desde mi punto de vista, me parece que corremos el riesgo de caer un poco en las hipérboles sobre lo que es muy típico en la cultura nuestra, ¿verdad? Y un poco se está dando ese en el debate aquí en Washington sobre lo que está ocurriendo entre Nicaragua y los Estados Unidos. Es cierto que para nosotros esta situación se vuelve un reto casi existencial a las condiciones que hay actualmente en Nicaragua. Pero démonos cuenta que en este país la agenda es extremadamente compleja y extremadamente amplia, y que va más allá de lo que puede ser el interés que suscite en Nicaragua en un determinado momento. En los círculos políticos de aquí en Nicaragua, pongámosle, se habla y se menciona ya las elecciones municipales que van a ser en próxima semana. Ya no tiene ningún valor. Pase lo que pase, no va a influir en nada. Y lo que hay que pensar, decían mis políticos, es después de las elecciones municipales. Las negociaciones que se van a dar o se tienen que dar, donde la OEA va a servir de intermediario para lograr calmar las aguas fuera de Nicaragua y contentar, pongámosle, a aquellos sectores que no estén contentos aquí en Nicaragua. Otra de las cosas que decía Roberto en su informe era que para el Senado de los Estados Unidos estas elecciones municipales son una farsa y que no tienen ningún peso en la toma, no van a influir en nada en la toma de decisiones que se vaya a dar en Washington, pero sí va a tomarse en cuenta las recomendaciones y lo que haga la OEA en ese acuerdo que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Nicaragua, perdón. ¿Coincidimos o coincide con lo que vos platicás ese análisis? Mira, Jaime, quiero hacer dos cosas. Yo a Roberto Argüello le tengo un aprecio muy especial y a su familia. Casualmente su padre y yo somos primos. Y Roberto es una persona inteligente que tiene muy buenas conexiones aquí en Estados Unidos, al igual que Arturo Estopiñán, a quien conozco también desde hace tiempo. Obviamente Roberto mucho más antes. Te quiero decirlo en relación al punto que tú estás planteando. Hay dos cosas casualmente entre las conversaciones que se tenían sobre el papel y qué representa la OEA. Indiscutiblemente el secretario Almagro está resucitando esa organización. Y curiosamente el gobierno de Nicaragua solicitó su presencia después de que había pedido oficialmente de que renunciara el secretario Almagro. Pero como tú ves, la situación de la política no es una condición estática, es dinámica y en continuo movimiento. Mira, lo que es interesante en relación al caso de la OEA es que hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo se va a manejar la situación de Nicaragua y qué resultados se esperan. El informe de la OEA, algunas personas en el Senado le expresaron a la OEA de que quieren un informe realista sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. No van a considerar como aceptable un informe que sea doctorado, es decir, que entre en lo que es un análisis de orden metafísico, porque se conoce que el proceso electoral en Nicaragua está lleno de vacío, está lleno de irregularidades y que hay un enorme cuestionamiento alrededor de este proceso. No obstante eso, me decía esta persona que a ellos les interesa de que la OEA se involucre en ese proceso de transformación que necesita Nicaragua. Y uno de los aspectos que casualmente se mencionó concretamente es el factor temporal, es decir, se mira demasiado largo ese plazo de 36 meses para efectuar esos cambios en Nicaragua de orden institucional, y que eso implica transformaciones en algunos poderes del Estado, como es el poder electoral,
como es el Poder Judicial y otros aspectos que son de preocupación y que están contemplados en la Carta Democrática de la OEA. Entonces, tu recomendación por tu experiencia y lo que estás teniendo y lo que estás viendo es que esas negociaciones o esos cambios que podrían darse en Nicaragua, si el presidente Ortega decide que se hagan, deben de ser lo más inmediato después del proceso electoral de la próxima semana. Yo creo que el informe de la OEA podemos verlo como un punto de partida, que vamos a ver cuál es el grado de confianza que puede suscitar lo que ocurre en Nicaragua, pero también es importante lo que dice el informe de la OEA. Démonos cuenta de lo siguiente, Jaime. Fíjate que en este momento el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es el senador Porker, que se retira el próximo año. Si no se aprueba la ley este año, Jaime, eso no quiere decir que ha desaparecido esa disposición legislativa. Queda pendiente por una parte. Por otra parte, eso te abre una pequeña ventana de oportunidad para que hagas esas reformas que ha sido el punto, digamos, el nudo gordiano que ha abierto la preocupación sobre lo que está pasando en Nicaragua, en el campo político. Pero eso no quiere decir que desaparece la posibilidad de que te apliquen sanciones focalizadas, específicas hacia ciertos individuos o corporaciones nicaragüenses, dado de que entran dentro del marco de referencia que se ha aplicado a países como Venezuela y a individuos de nacionalidad venezolana responsables casualmente de esos actos de corrupción. Entonces, tenemos que ser realistas en el sentido de que estamos en una situación muy compleja y que en última análisis, mira, los Estados Unidos, yo no he escuchado ningún funcionario de este país diciendo que el presidente Ortega debe dejar la presidencia. Lo que sí te puedo decir que es bien clara la preocupación que hay en este país sobre la situación institucional en Nicaragua, y que en Nicaragua debemos de darnos cuenta que no es suficiente que vengan empresarios nicaragüenses, que no es suficiente que vengan políticos nicaragüenses para cambiar esa percepción que se tiene sobre nuestro país. Lo que puede cambiar esa percepción que hay sobre nuestro país son reformas concretas dentro de plazos específicos, porque en última análisis, Jaime, lo que se está buscando es cuál es el aterrizaje del régimen en Nicaragua. Ahora sí, la prioridad de los Estados Unidos en Latinoamérica sigue siendo Venezuela, y la situación de Venezuela ha cambiado. Hace unos meses, hace un mes, 2 meses, podrías decir que Maduro estaba a punto de salir. Podrías decir la apuesta, podrías decir Maduro está a punto de irse. Y en 2 meses Maduro ha cambiado el escenario político interno de tal manera que tiene esa unidad dividida, como tenía rato de no estar dividido. No saben qué hacer. Algunos se fueron a someter a Maduro. Entonces ya lo que podría ser, lo que se estipulaba o calculaba que iba a ser una salida rápida de Maduro, la situación de Venezuela pica y se extiende, porque en los últimos meses te podría considerar que el que ha tenido victorias ha sido el gobierno del presidente Maduro y no la oposición en Venezuela. ¿A dónde deja eso a Nicaragua entonces? Porque la prioridad sigue siendo Venezuela para los Estados Unidos y para los demás países latinoamericanos. Y después la preocupación por la falta de democracia aquí en Nicaragua y la falta de independencia de poder del Estado. Quiere decir que seguiremos en un segundo plano por bastante tiempo más. Jaime, tu apreciación obviamente es correcta. El peso de Venezuela es diferente a lo que representamos nosotros en Nicaragua. Pero planteémonos este interrogante. ¿No será posible resolver de una forma más fácil o menos complicada la situación de Nicaragua y al mismo tiempo
aumentar el aislamiento de Venezuela. En términos económicos, se está contemplando el hecho de que la economía venezolana ha retrocedido a niveles de los años 30 y que obviamente cualquier país se puede mantener a un nivel de subsistencia, pero fíjate qué interesante. Aquí hubo un foro en el cual el expositor fue Vanelis, quien casualmente fue expulsado de Nicaragua. Y hay una coincidencia objetiva entre la posición de China y de los Estados Unidos. Ellis, quien es uno de los mayores expertos que hay entre las relaciones de China con el América Latina, decía lo siguiente, que China, primero, la deuda venezolana no es tan grande como se dice, de 65 billones de dólares, sino que oscila entre los 10 y 15 billones por una parte. Pero que tanto China como los Estados Unidos quieren un proceso de cambio en Venezuela. Fíjate qué interesante eso. Que los objetivos de ambos países sean diferentes, claro que sí, pero coinciden China como los Estados Unidos de que hay que darle un grado de credibilidad, de legitimidad al gobierno venezolano, que actualmente no lo tiene el presidente Maduro. Y la otra conclusión que se llegó en esa discusión fue que Rusia no tiene las condiciones económicas para representar una alternativa que le permita sobrevivir económicamente al gobierno venezolano, como tampoco tiene la capacidad económica para sostener un gobierno, digamos, como el que podría ser un gobierno de Nicaragua si tuviera que depender de la asistencia de un tercer país. Y algo que es bien importante, Jaime, que hay que tener en cuenta, que decía Ellis, y esto fue el consenso, ahí habían periodistas chinos, habíamos bastantes personas en ese foro, de que China no quiere, por una parte, una confrontación estratégica con los Estados Unidos en América Latina, que Rusia tiene una capacidad muy limitada para competir con los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que debemos de pensar que nuestra estrategia debe ser centrada a buscar un entendimiento con los norteamericanos, por una parte, y por otra parte darnos cuenta de la relatividad y de las alternativas limitadas que tenemos en relación a países como China, como Rusia. Vamos a ir al último corte y regresamos con nuestro invitado Bosco Matamoros vía Skype desde Washington. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazoy, Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Derechos. Juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. Managuas, soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una ciudad ordenada. Una ciudad lista para crecer basada en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ordenando el tráfico, el drenaje pluvial, el transporte colectivo y los mercados. Vota por una Managua ordenada y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. No soy político, soy un ciudadano común igual a vos, único candidato independiente
para alcalde. Amo Managua. Votá diferente, votá por tu gente, votá por Ariel y habrá alcalde en el pueblo. Amo Managua, esa que vive en cada uno de nosotros. Los nicaragüenses somos gente de trabajo que amamos la libertad y queremos restaurar nuestra democracia para vivir en paz, libertad y prosperidad. El primer paso es tener alcaldías honestas que trabajen para todos. Solo voto a voto podemos cambiar Nicaragua. Con los candidatos de Ciudadanos por la Libertad, sí, hay por quién votar. La casilla 15 es la esperanza. Pensa tu voto y vota con el corazón. En la casilla 15, Ciudadanos por la Libertad, abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoros, ex miembro y vocero de la Contra. También Bosco Matamoros desde Washington vía Skype. Bosco, ¿qué hicieron cuando vos fuiste de la Contra y ustedes fueron de la Contra? ¿Cómo convencieron ustedes a los Estados Unidos para que les ayudara a restablecer la democracia aquí en Nicaragua en la primera dictadura del presidente Ortega? ¿Ustedes lo buscaron a ellos o ellos lo buscaron a ustedes? Jaime, y indiscutiblemente los países no tienen amistad, y eso lo he manifestado en muchas ocasiones. Los Estados Unidos tienen intereses. Y casualmente, en estas circunstancias, actualmente, hay un interés de parte de los Estados Unidos de que en Nicaragua, como en los otros países de la región, se establezca un sistema democrático. Y ese es el gran reto que estamos enfrentando, Jaime. El problema es que la clase dirigente nuestra ha fracasado por falta de visión y ha fracasado en gran parte por el mensaje que ha traído a Washington, que lo único que hasta ahora se ha transmitido aquí son intereses particulares, como me decían, y para mí fue muy triste escuchar eso, de que carecen de una visión de país, y se lo dijeron claramente a exponentes de la clase dirigente, que qué tipo de país le van a heredar a sus hijos, qué visión de país tenemos nosotros para insertarnos en los procesos de integración en la región, para insertarnos en la economía mundial, es decir, para participar en esos procesos de globalización, Jaime. Fíjate que concretamente el discurso que aquí se viene a plantear en Washington es que por una parte va a afectar a la economía del país, que aquí consideran que es específicamente a esos intereses particulares, y que el mayor mérito de Nicaragua es, uno, que ha frenado la migración hacia los Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, que somos los paladines de la lucha antidroga. Es decir, tenemos una competitividad muy relativa, porque pensemos a mediano y largo plazo que esas condiciones van a cambiar en los países del llamado Triángulo Norte, en donde se está trabajando en una forma intensiva, tanto en el campo institucional como en el campo económico, para cambiar esas condiciones. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja que vamos a presentar nosotros como país, es decir, la marca Nicaragua, en relación a la economía mundial, en relación a los procesos de integración y a nuestras relaciones bilaterales con los Estados Unidos? Para Washington, que está el presidente Ortega en el poder, ¿quién para Washington, para los sectores políticos de Washington, para los círculos políticos de Washington, quién es la oposición aquí en Nicaragua? O sea, vos ves a Venezuela y vos ves la mesa de unidad en Venezuela con los liderazgos de Capriles, con los liderazgos del señor López que está preso, con los liderazgos de María Conchita, la diputada. Hay gente que vos podés identificar. Aquí en Nicaragua,
quién en Washington, ¿verdad?, en el Departamento de Estado, los congresistas en el Congreso, ven como la oposición en este país? ¿A quiénes tienen ellos identificados como la oposición en este país, hombre? Mira, Jaime, tu pregunta es fascinante realmente y creo que requeriría unos 20 programas, dada lo misterioso que es la oposición en Nicaragua. En este momento, Jaime, te puedo decir lo siguiente. En términos generales hay un desencanto con la llamada oposición de Nicaragua. Hay algunos que se califican oposición, pero que consideran que son más bien apodados oposición, pero que realmente no representan una alternativa. Y esa es la enorme tarea que tenemos en este momento. Básicamente, aquí hay una cuestión metodológica, Jaime. ¿Cuál es la propuesta que presentan estas organizaciones? ¿Cuál es la alternativa que están presentando? Y no se está pretendiendo, yo no he escuchado decir que hagan una unidad. La unidad es para mi modo de ver, es la trampa en la que cae la política nicaragüense. ¿Por qué motivo? Porque unidad en Nicaragua quiere decir yo te absorbo. Que se plantee una propuesta de nación alrededor de la cual coinciden estas organizaciones y se convierte en una alternativa creíble en el país. Seamos sinceros que nosotros mismos. La llamada clase política en Nicaragua ha perdido credibilidad. Por una parte, el gobierno ha perdido credibilidad por su falta de capacidad de tener unas relaciones constructivas con los Estados Unidos. Por otra parte, la llamada oposición y los apodados de la oposición han perdido credibilidad porque han demostrado prácticamente que su prioridad es ocupar posiciones, es decir, entrar en ese proceso de clientelismo, cuya esencia es la falta de responsabilidad pública. Es decir, que los funcionarios ocupan posiciones, pero nunca están sujetos a su rendición de cuentas, por una parte, en sus funciones, y por otra parte, tú ves que no hay alternabilidad, no hay un proceso de cambio. Y démonos cuenta que hay una ley biológica. Tanto el presidente Ortega como nicaragüenses de su misma generación estamos sujetos a esa transición, y es una de las grandes preocupaciones que tienen los amigos de Nicaragua aquí en Estados Unidos. Siempre te voy a hacer unas 3 preguntas, valorando, dándome que vos me des las posibilidades, siendo 1 mínimo y 10 el máximo de posibilidades. ¿Qué posibilidad tiene el NICAAC de ser aprobado este año en el Senado? 1 siendo mínimo, 10 el máximo. ¿Cuál es el máximo, Jaime? 10. Mira, Jaime, en este momento el NICAAC, yo creo que para este año no miro que hayan condiciones que sea aprobado en el Senado. Pero tampoco estaría sorprendido si hubieran senadores que tienen mucha influencia de que lo tomen y que sea elevado a la consideración del Comité de Relaciones. ¿Qué le daría entonces? ¿Un 5? No, yo estaría entre 3 y 4, Jaime, en este momento. Si no es aprobado, si no es aprobado este año. Me quiero también subrayar el hecho de que miro de que están flotando consideraciones de sanciones específicas. Espera, no te me adelanté. La siguiente pregunta era, si no es aprobado el NICAAC este año, el año que viene, que sea aprobado el año que viene, volviendo al mismo margen, del 1 al 10, 1 siendo mínimo, 10 siendo máximo. Mira, Jaime, ese es un interrogante. Estamos entrando en el campo de las hipótesis, es decir, casi en la metafísica. Yo lo que te puedo decir que el próximo año, si no se toman acciones concretas en Nicaragua, vamos a continuar a enfrentar esta situación de incertidumbre, y en donde los actores políticos que van a tener la iniciativa en este campo son menos inclinados a esperar a que se den esos procesos de transformación en Nicaragua. Vamos con la última pregunta sobre estas valoraciones. Volviendo del 1 al 10, aunque no haya NICAAC este año,
las probabilidades de unas sanciones o una lista de sanciones hacia funcionarios y personalidades nicaragüenses es probable? 1 mínimo, 10 máximo. Mira, yo no voy a entrar, digamos, en esta ecuación matemática, pero sí te puedo decir que es parte de las discusiones que tienen estos funcionarios en el Congreso norteamericano. Por lo tanto, yo, si estuviera en Nicaragua y considero que puedo ser incluido en una de estas listas, estaría preocupado. Entonces, ¿qué hay posibilidades? Así miro, Jaime, eso. A la primera a Nicaragua le diste 3 para este año. Sí. A la posibilidad de sanciones directas fuera de Nicaragua, ¿le da qué? ¿Más de 5? ¿Más de 6? Dame un número. Yo lo miro como probable, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Dame un número. No te voy a dejar salir hasta que me dé un número. A mi edad soy muy malo a las matemáticas, pero sí lo que te puedo decir es lo siguiente, que no estamos dentro de la agenda y que no vamos a desaparecer de esa agenda mientras no se den esos cambios creíbles en nuestro país. Y ese es el reto que tiene la clase política dirigente del país, la clase empresarial del país, que tienen una enorme responsabilidad ante el pueblo nicaragüense y que hasta ahora no han demostrado que son conscientes de esa responsabilidad. Es algo que me llamó la atención y me sorprendió. Ahorita, en los círculos de Washington, ¿verdad?, y sobre todo aquellos que tienen que ver con Latinoamérica, estamos en la agenda. Estamos en la agenda de ellos, nos tienen en la mira, pongámosle. Ese es tu análisis. Sí, Jaime, que estamos en la agenda y no vamos a desaparecer como parece que algunos sectores en Nicaragua están soñando o viven bajo esa ilusión. Y seamos claros, Jaime, mira, te imaginas, muchas veces se dice que aquí viene un nicaragüense, otro a hacer el lobby por el NICAC. Mira, ningún nicaragüense está promoviendo el NICAC. Seamos sinceros con nosotros mismos. Aquí es un proceso que se ha iniciado dentro del Congreso norteamericano y te quedarías asombrado de la calidad y la cantidad de información que tienen sobre nuestro país, sobre los individuos, sobre los actores económicos, políticos y sociales en Nicaragua. No nos engañemos, Jaime, estamos en un mundo interconectado y cada uno de nosotros tiene una dosis de responsabilidad sobre lo que va a ocurrir en nuestro país y sobre el impacto que nosotros hagamos en Nicaragua van a tener sobre cómo nos miren, no solamente ahora, sino en el futuro inmediato. Decía la vez pasada, tanto el doctor Aguirre Sacasa como Arturo Cruz, el presidente Ortega en estos momentos no tiene amigos en Washington. Esa frase ¿se sigue manteniendo? Jaime, yo creo que esa pregunta tuya es digamos, muy pertinente. En este momento, el presidente Ortega ha perdido los amigos que tenía antes y ha solidificado las relaciones adversariales que tenía con algunos sectores que históricamente le han sido adversos. Eso no quiere decir, sin embargo, que el presidente Ortega no tenga una oportunidad de tomar esta situación y guiar al país hacia un proceso de cambios. Gracias, Bosco. Muy amable. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día lunes en otro programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo